Bienvenidos hermanos y amigos, bendiciones para cada uno de ustedes, los que van a ver, los que van a tener el privilegio de ver este video. Vamos a dar inicio a un estudio más de la fe de Jesús. En esta ocasión nos corresponde estudiar la lección número 8, que trata acerca de qué dice la Biblia, qué enseña la Biblia acerca del perdón de nuestros pecados. Bueno, pues te invito a continuación a que me acompañes en este estudio, en este viaje a través de las Escrituras. Bendiciones, bienvenidos. Lo que la Biblia enseña acerca del perdón de nuestros pecados, de tus pecados y de mis pecados. Porque quiero decir algo, el regalo más grande de Dios para el ser humano es el perdón de nuestros pecados. Porque la Biblia dice: ¿qué provecho le trajera al hombre si ganara todo el mundo y al final de sus días perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre para salvar su alma? La salvación no tiene precio. El único precio a pagar por la salvación lo pagó nuestro amado y bendito Salvador Jesús en la cruz del Calvario hace 2000 años. Entonces, el perdón de nuestros pecados es el tópico a escudriñar en esta hora. Bueno, así como estamos, les invito a que vengamos en palabras de oración, mis hermanos y mis amigos, para pedir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Buen Dios y Padre que habita en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea su precioso nombre en esta hora. Lo alabamos, lo bendecimos, le damos gracias, honra y alabanza porque usted se la merece. Señor, nos disponemos con su ayuda y su bendición a abrir su palabra, a escudriñar su palabra para aprender acerca del perdón de nuestros pecados. Darnos su bendición. Acompáñanos en la exposición de su palabra, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Que así sea, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a venir con la primera pregunta en nuestro estudio, y es pregunta número 1. ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? La pregunta dice: ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Para ello vamos a ir a la palabra de Dios, a la Biblia, a la primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Primera Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo, cuando iba camino de Jerusalén hacia el monte de la calavera o Gólgota, iba cargando una pesada cruz. Y en esa pesada cruz, ese peso que cargaba sobre sus hombros, era el peso de tus pecados y de mis pecados, de tus fornicaciones, adulterios, mentiras, odio, crímenes, borrachera. Toda la maldad del ser humano fue cargado sobre esa cruz, y Cristo llevó, dice él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre esa cruz. Entonces, ¿quién, por quién, gracias a quién y a qué somos salvos? Somos salvos tú y yo gracias a Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Somos salvos gracias a Cristo y su muerte, el sacrificio bendito y divino que hizo en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados sobre su cuerpo, caminando, cayendo, levantándose, y los soldados romanos azotándolo. Él pagó el precio de tus pecados y de mis pecados. Gracias a Dios por ese sacrificio precioso de nuestro amado y bendito Salvador Jesús en la cruz del Calvario. Entonces tú y yo somos salvos gracias a Cristo. La respuesta es gracias a Cristo y su muerte en la cruz. La pregunta número 2 dice: ¿cuánto cuesta nuestra salvación? ¿Cuánto podrías pagar tú para tener derecho, cuando te mueras, de entrar derechito al cielo? Pero lamentablemente tengo malas noticias, que la salvación no tiene un precio, no tiene un costo. La salvación, vamos a ver quién pagó ese precio para que tú y yo podamos ser salvos. Romanos capítulo 3, versos 23 y 24. Vamos a ver qué dice Romanos 3, 23 y 24. Y dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 23 dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, tú y yo merecíamos la muerte eterna, la condenación. De hecho, estamos condenados, sin Dios y sin esperanza, al no hacer nada.
Pero el versículo 24 viene la respuesta de Dios, la provisión de Dios, y dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Siendo tú y yo estamos condenados, de acuerdo al versículo 23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la respuesta de Dios, la provisión de Dios está en el versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuánto cuesta la salvación? Nada, es gratis, porque el verso 24 dice que fuimos justificados gratuitamente. La salvación es free, no tienes que pagar nada, porque hay alguien que ya pagó ese precio en la cruz del Calvario, y ese es nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo de Nazaret. Para Él sea la gloria en esta mañana. Entonces, el regalo más grande de Dios para ti y para mí es el perdón de nuestros pecados, comprar nuestra salvación para ti gratis, pero no fue gratis para Él porque Él tuvo que pagar un precio, y el precio fue su propia vida, su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. El precio es su gracia, su bendición, la provisión de Dios para ti y para mí fue gratuita. Para ti es gratis. No se puede pagar ni un 5 para ser salvo, pero para Dios sí pagó un precio alto y elevado. Se convirtió en el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Pregunta número 3 dice así: ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Y para ello vamos a ir al libro de San Lucas 18, del 10 al 14. Lucas 18, del 10 al 14 dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. 2 personas, uno religioso y otro muy pecador, subieron al templo a orar. Dice la Biblia que uno era fariseo y otro era pecador. Y el fariseo puesto en pie, ya estaban en el templo, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, martes y jueves. Doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, y se golpeaba el pecho reconociendo su pecado y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces viene la opinión de Jesús. Verso 14 dice: os digo que éste descendió a su casa, hablando del pecador, justificado antes que el otro, que se enaltecía, se vanagloriaba a sí mismo, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Esa es la regla de oro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la historia es muy fácil. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Debe humillarse y reconocer que es pecador. El publicano, el fariseo, se enaltecía, se vanagloriaba, se justificaba a sí mismo, él solito. Yo no soy tan malo, Señor. Yo no soy como ese que está ahí golpeándose el pecho. Yo ayuno, yo oro 3 veces al día, doy diezmos 2 veces por semana. No soy como los ladrones, los adúlteros. No soy como los demás hombres. Yo soy bueno, Señor. Pero allá estaba el otro y decía: Señor, sé propicio a mi pecador, y se golpeaba el pecho. Estaba de rodillas, humillado, rostro frente al suelo, decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces Jesús los vio a los dos y dijo: de cierto digo que este descendió a su casa cuando terminó el culto justificado, mas el otro
Porque de cierto digo que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces la pregunta es, ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? La respuesta es, debe humillarse y reconocer que es un pecador. La pregunta número 4 dice, ¿qué sentimiento profundo es indispensable? ¿Qué sentimiento profundo es indispensable delante de Dios? Entonces, para ello vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versos 37 al 38. Libro de los Hechos, capítulo 2, versos 37 y 38, y dice así de la siguiente manera. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Verso 38 dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos habían escuchado el mensaje que Pedro había dado el día que habían recibido el Espíritu Santo y Pedro los acusó bajo la inspiración divina que ellos habían matado a Jesús. Ellos le habían dado muerte al Hijo de Dios. Y cuando se sintieron compungidos, su conciencia les acusaba que ellos habían dicho, crucifícale, crucifícale. Y Pedro les dio un sermón muy lindo. Al escuchar la palabra de Dios el primer día del primer sermón de Pedro, al oír esto, dice el verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos ahora? Porque somos culpables, nosotros matamos a Jesús. O fuimos los actores intelectuales. Los que lo mataron fueron los romanos, pero ellos fueron los que hicieron el complot para matarlo. Entonces Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, verso 38, le dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En el nombre de ese que ustedes mataron. En el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces, la pregunta número 4 es, ¿qué sentimiento profundo es indispensable? Un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento solamente viene cuando el hombre escucha la palabra de Dios y escucha que Dios le habla. Entonces el hombre, si es honesto, si es humilde, si es sincero, va a reconocer que es un pecador. Entonces, la pregunta número 4, ¿qué sentimiento profundo es indispensable? El sentimiento que la persona debe experimentar es un arrepentimiento. Igual que los judíos, cuando escucharon la palabra de Dios, dijeron, ¿qué haremos ahora? Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si el hombre quiere ser salvo, tiene que experimentar un arrepentimiento profundo. No uno que diga, sí, ya me arrepiento, sí, está bien, soy pecador, marcando chicle. No, eso es cinismo. Cuando el hombre experimenta que es un pecador, se da cuenta que su alma está en peligro de muerte, de condenación eterna. Y que sin Dios no tiene esperanza de ser salvo. Y que el hombre está perdido y siente la necesidad de un Salvador, que la Escritura se lo presenta como Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces los judíos se sintieron culpables que habían matado al Señor. Y dijeron, arrepentidos, dijeron, ¿qué haremos? Y la Biblia siempre tiene una respuesta para nosotros. Pero les dice así que arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la respuesta es, a la pregunta 4, el arrepentimiento. Vamos a pasar a la pregunta número 5. Y la pregunta número 5 dice así, ¿qué se debe hacer con nuestros pecados o con los pecados que tú y yo tenemos? Una pregunta del estudio. ¿Qué se debe hacer con los pecados? Y la Biblia tiene la respuesta, la palabra de Dios. Salmo 32, versículos 3 y 5. Salmo 32, versículos 3 y 5.
Vamos a ver qué nos dice el Salmo 32, versículos 3 y 5. El salmista David dijo de esta manera: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en secedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando yo dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, entonces él mismo dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow. Entonces dice: ¿qué se debe hacer con el pecado? La respuesta es: se deben confesar a Dios. Nuestros pecados deben de ser confesados a Dios. No se vale confesarlos a ningún hombre, a ningún cura, a ningún pastor. Se deben confesar al Señor Dios Todopoderoso. Porque la Biblia dice en el Proverbio 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa a Dios y se aparta de ellos alcanzará la misericordia del Señor. Entonces, ¿qué se debe hacer con los pecados? Se deben confesar a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice así la pregunta número 6. ¿Qué maravilloso ofrecimiento nos hace Dios al pecador, o a ti y a mí? ¿Qué maravilloso ofrecimiento nos hace Dios? Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice así: Dios es el que invita al hombre a venir a él, y nos dice de la manera siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si tus pecados fueran tan rojos como la grana, como azul morado, rojizo morado, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. No importa lo que el ser humano haya hecho. No importa el tamaño de tu pecado o de mi pecado. Dios promete cambiar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados. Si fueran tan negros como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, Él los puede limpiar y vendrán a ser como la blanca lana. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es el ofrecimiento que Dios nos hace? Limpiar, respuesta número de la pregunta 6, limpiar nuestros pecados. Solo Dios es el que puede limpiar nuestros pecados. La pregunta número 7 nos dice: ¿cuán completo es el perdón divino? ¿Será suficiente que Dios me perdone mis pecados para que yo tenga derecho y acceso? ¿Que mi pasaporte sea sellado para que yo pueda entrar al cielo el día que Dios me llame al descanso? ¿Cuán completo es el perdón divino? Isaías 43:25. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Isaías 43:25. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice el Señor, y no me acordaré más de tus pecados. Cuando el Señor nos perdona, Él borra nuestras rebeliones. Cuando los confesamos nuestros pecados sinceramente a Él, cuando venimos delante de su presencia y confesamos nuestros pecados y nuestras iniquidades al Señor, Él borra nuestras rebeliones por amor de sí mismo, no por mí, por amor de sí mismo. Y dice: y nunca más me acordaré de tus pecados. Entonces,
¿Por qué yo sigo pidiendo perdón por los pecados que hice hace 20 años atrás? Porque el diablo, el acusador, viene y nos lo recuerda, nos lo restrega en la mente, en el pensamiento. Hipócrita. Y tú, vos crees que Dios te perdonó lo que hiciste allá, le hiciste a la hermana o al hermano o a tu amigo, a tu vecino. Tú crees que, y con darte golpe en el pecho, crees que ya te perdonó. El acusador, el diablo, es el que pone sus pensamientos. Pero ¿a quién le voy a creer? ¿A lo que dice el diablo o lo que dice la palabra de Dios? Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones. No es Satanás, este las va a restregar siempre. Por amor de mí mismo, y nunca más me acordaré de tus pecados. Por eso dice la Biblia que no traigas a memoria las cosas antiguas, las cosas del pasado. Creamos que Dios nos ha perdonado. En el pasado yo hice cosas muy penosas, muy malas, espiritualmente hablando. Y ya siendo cristiano, bautizado, incluso ya siendo predicador, tenía esa duda, esa lucha. Que ¿será que cuando yo me muera, eso que yo hice en el pasado no me va a salir? ¿No me va a impedir? Entonces, y tenía esa inquietud, ese sentimiento de culpa. Y me costó aceptar que Dios me había perdonado. Y me costó aceptar perdonarme a mí mismo. Por eso en la Biblia, que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esto no es del ser humano. No es de que yo te diga, ya eres salvo. No. Por gracia sois salvos, es la palabra de Dios. Y esto es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La salvación no se merece. La salvación se recibe como un regalo. La salvación es un regalo de Dios por creer en su Hijo Jesucristo. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a continuar. La pregunta número 7. ¿Cuán completo es el perdón divino? La respuesta es: Él borra nuestros pecados y no se acuerda más. ¿Cuán completo es el perdón divino? Sí, porque Él promete en su palabra que Él borra nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Entonces, vamos a recapitulizar. Pregunta número 1. ¿Gracias a quién somos salvos? La respuesta es gracias a Cristo y su muerte en la cruz. Número 2. ¿Cuánto cuesta la salvación? Respuesta: nada. La salvación es gratis porque Cristo pagó con su sacrificio en la cruz. Él pagó por ella. Pregunta número 3. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Respuesta es: el pecador debe humillarse y reconocer su estado pecaminoso, reconocer que es un pecador, si no, no puede ser salvo. Pregunta número 4. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? ¿Qué es lo que el pecador debe sentir cuando escucha la palabra de Dios? Debe sentir un verdadero arrepentimiento y confesar sus pecados a Dios. ¿Qué se debe hacer con los pecados? Pregunta número 5. ¿Qué se debe hacer con los pecados? Se deben de confesar a Dios. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Pregunta número 6. ¿Qué maravilloso ofrecimiento nos hace el Señor? La respuesta es que Él promete limpiar nuestros pecados. Los va a hacer limpios como la grana. Pregunta número 7. ¿Qué completo es el perdón divino? ¿Qué tan completo es el perdón divino? Y la respuesta es: Él borra nuestros pecados y no se acuerda de ellos. El que te acuerda eres tú y yo, pero Dios no se acuerda. ¿Por qué dice usted? Porque Dios no miente. El que miente soy yo, quizás, alguna vez, pero no debemos de mentir. Entonces, pero Dios, como Él no miente, Él dice: yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados.
Muy bien, ahora que hemos escuchado lo que Dios hace con nuestros pecados, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué debemos de hacer ahora? Y para ello la Biblia nos da tres consejos, tres conceptos, tres recomendaciones. Número uno, arrepentimiento de todo corazón. Después de haber escuchado esta palabra que hemos hablado, si tú me estás escuchando y quieres ser salvo, tenemos que arrepentirnos de todo nuestro corazón. El libro de los Hechos 3:19 dice la palabra así. Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, consejo número uno, debe de haber arrepentimiento en nuestros pecados. Y la Biblia dice, pero le dijo a los judíos, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Si no hay arrepentimiento y no hay una conversión, tus pecados no pueden ser borrados. Y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos mejores, que tu vida tenga un cambio, que Él convierta tu lamento en baile. Bendito sea el nombre del Señor. Número 2, confesar todos los pecados. Siempre que cometamos un pecado, debemos ir de rodillas delante de Dios, o como quieras hacerlo, pero hay que confesar los pecados. No hay que andarlos guardando en el corazón, porque ese es el arma de Satanás. Cuando cometemos un pecado y no lo confesamos, el diablo tiene derecho a hacernos la vida miserable. Hay que confesar los pecados a Dios. Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Y el consejo número 3 dice, experimentar la conversión. Experimentar la conversión. ¿Qué es experimentar la conversión? Sentir la gloria y la presencia de Dios que Él ofrece. Ezequiel 36, 25, 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Gloria a Dios. Y seréis limpiados. Miren, vamos a ser limpiados de nuestros pecados, de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Wow. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré, dice el verso 27, dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, para que nos guíe y andar dentro del Espíritu y hacer su obra. Como dijo el apóstol San Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas se han hecho nuevas. Pero si Dios no ha hecho esa obra en ti, no le has permitido a Dios que ponga su espíritu, que nos limpie, que nos sana de toda nuestra inmundicia, no puede pasar eso. Entonces, pero Dios promete poner su espíritu entre nosotros y hacer que tú y yo caminemos dentro de su palabra. Van a sentir deseos de orar, de cantar, de leer la Biblia, de ir a la iglesia, tener comunicación con otros cristianos. Esas son manifestaciones de que Dios ha comenzado una obra en ti y en mí. Es lindo cuando podemos reconocer que somos pecadores y les dimos la necesidad de venir a Dios. Qué trágico, qué lamentable decir, no, hermano, yo no soy, yo tengo mi religión, yo creo en Dios, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno. Si alguien me pide una cora, un 5, yo lo doy. Esas son obras que no te pueden justificar delante de Dios. Pero qué lindo cuando el ser humano reconoce, como el salmista David, que era un rey, estaba sentado en su trono, pero él decía, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Pero cuando él vino a Dios, el Señor puso su Espíritu Santo sobre él y lo restauró. Bendito sea el nombre de Jesús. Para terminar nuestro estudio, ¿cuál es la resolución que debemos de tomar después de haber estudiado esta enseñanza? Deberíamos decir, pido humildemente perdón por mis pecados, creo que Dios me perdonará
y quiero vivir una vida santa en Jesús de acuerdo a la palabra de Dios. Yo reconozco humildemente y pido perdón por mis pecados. Creo que Dios me perdonará y quiero vivir una vida santa en Jesús. Bueno, mis amados, esto ha sido el consejo de la palabra de Dios en la lección número 8 acerca del perdón de nuestros pecados. Recuerda, el regalo más grande de Dios para ti mientras estás en esta vida es que Él te ofrece el perdón de tus pecados. Si tú deseas ser salvo, acepta el regalo de Dios. Si no te interesa nada de la salvación, pues lamentablemente te perderás. Que Dios te siga bendiciendo. Bendiciones. Vamos a orar. Padre Santo que habita en gloria y majestad, bendito sea su nombre. Gracias por su palabra que ha sido traída y permita que todo aquel que va a escuchar su palabra pueda entenderla y que sea de bendición. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, será hasta la próxima. Que Dios les continúe bendiciendo. Y recuerde, si Dios es con nosotros, ¿quién? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Bendito Jesús. Bye bye.